las categorías pues, que son el fundamento de la ciencia económica son la categoría del valor, la categoría de la riqueza, la racionalidad, la producción, el mercado y la utilidad. Estas categorías que utilizamos en muchos textos de economía están marcadas por esos paradigmas que provienen del siglo XIX y son ideas que guían no solamente la economía, sino también a las diversas ciencias y también los comportamientos. Entonces tenemos el racionalismo, el análisis parcelario, el mecanicismo, el determinismo, el positivismo, la competencia. Son ideas que han marcado las ciencias y en particular también las ciencias económicas, que son analizadas por Schumacher y por Edgar Morin. Ahí tengo la referencia de las páginas, igual un artículo que escribí sobre el tema y que pues no es objeto de esta charla, pero que digamos, si abordamos solamente una, por ejemplo el racionalismo, vamos a encontrar que la racionalidad económica haya sido cuestionada desde diversas perspectivas. Desde la economía pues se plantea que los individuos y las empresas tratan de maximizar su utilidad. Sin embargo, desde la antropología se ha planteado que existe la diversidad local, existen diversas culturas y cada una de las culturas puede tener racionalidades diferentes. Entonces, no la racionalidad que pueden tener las culturas indígenas del Amazonas o del Putumayo a la racionalidad que puede existir en la economía campesina o en una empresa transnacional. La psicología también ha demostrado que hay límites en los procesos del conocimiento, o sea, nuestras percepciones no siempre captan todo. La sociología ha planteado también que la racionalidad depende de las estructuras sociales, o sea, no todas las estructuras sociales tienen el mismo concepto de racionalidad. Para los pueblos de la India, la racionalidad, por ejemplo, en el uso de las vacas es muy diferente a la racionalidad del uso de las vacas en Estados Unidos. En Estados Unidos están para producir desde una perspectiva económica, en cambio en la India están también para producir, pero desde otra perspectiva. En la India no matan las vacas. Y también desde la economía ha sido cuestionada, sobre todo por Krugman, Seth y Taylor, la racionalidad limitada, aduciendo que no tenemos la información completa siempre para tomar decisiones y estas decisiones pueden cambiar en el tiempo. Entonces, igual tenemos limitaciones en la forma de percepción. Además, hay una serie de autores que aparecen en la parte de abajo. Todos han planteado las diversas limitaciones que hay en el concepto de racionalidad económica. Entonces, no podemos amarrarnos a un solo concepto, sino que existen múltiples conceptos de racionalidad económica. Y en las ciencias económicas, en los planes de estudios, ha predominado un paradigma que es el neoclásico. Pues también tenemos el monetarista, el paradigma institucionalista, el evolucionista, el keynesiano, el estructuralista y el clásico, con Adam Smith, Ricardo y más. Pero pues el paradigma predominante ha sido el neoclásico. Y los planes de estudio, pues esta serie de ideas que hemos visto anteriormente, ¿sí? Esas ideas se encuentran inmersas en los planes de estudio. Pero principalmente pues en la macroeconomía, en la política económica, pero principalmente en la microeconomía, en los modelos económicos y en las teorías económicas. Aunque no dejan las otras también de estar contaminadas por esos paradigmas que vienen del siglo anterior. Esta serie de enseñanzas han llevado a una serie de cuestionamientos de diversas perspectivas. Y la más importante fue la rebelión de los estudiantes de economía en Francia, en el año 2000. Ellos cuestionaron tres temas. Uno, la relación de la matemática económica con la realidad. Entonces, cuestionan a aquellos que vean que la realidad puede estropear un modelo económico, entonces tratan de mostrar la realidad del modelo. En segundo lugar, el uso incontrolado de las matemáticas.
de tal manera que se convierte en un fin en sí misma y conduce a una verdadera esquizofrenia respecto al mundo real. Entonces, la matemática no son una herramienta, sino que se convierte en un fin en sí mismo. Y tal vez la crítica más fuerte es que no existen enfoques pluralistas. Entonces los estudiantes señalaron que eran necesarios varios enfoques de paradigmas en los análisis económicos. La charla de hoy va enfocada hacia esos nuevos enfoques pluralistas que los estudiantes están viviendo en Francia y en muchas universidades del mundo. Y que las universidades pues se han negado a esa renovación por diversos factores. Aquí entonces entra en juego una propuesta que hace Edgar Morin del pensamiento complejo en un estudio que se publicó en UNESCO, en Naciones Unidas, sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entonces, este autor plantea que hay que superar las cegueras del error y la ilusión. Ya hemos visto que la economía y otras ciencias sociales están marcadas por una serie de errores que vienen desde el siglo XIX y XX. Hablamos de los temas del determinismo, de la racionalidad, de los factores que afectan y inciden en las ciencias actuales. De manera que Edgar Morin es un llamado a ir a los principios del conocimiento pertinente. Entonces no se trata de enseñarle muchas cosas a la gente, sino ver qué es lo pertinente, qué es lo más importante. A partir de la experiencia que hemos tenido los egresados nos hemos dado cuenta que hay asignaturas que finalmente no nos sirvieron nunca en la realidad. Por ejemplo, vimos 3 cálculos y en la práctica escasamente aplicamos uno. Vimos 3 contabilidades, en la práctica escasamente una contabilidad. Entonces uno dice, ya, de acuerdo a toda esa experiencia, hasta qué punto hay que enseñarle tantas cosas repetitivas a la gente cuando podemos enseñarle otras visiones del mundo y otras visiones de la economía. Entonces, no se trata de enseñar mucho, sino de enseñar lo fundamental, como plantea Julián de Zubiría, economista de la Nacional y también director del Instituto Alberto Merari para jóvenes sobresalientes, en donde él, a partir de su experiencia con esos jóvenes inteligentes, ha planteado que realmente no se trata de enseñar mucho, sino de enseñar poco y de gran calidad, o sea, tener principios de conocimiento pertinente. El otro tema es enseñar la condición humana, hasta qué punto la economía se fundamenta o se centra en variables macroeconómicas y no se centra en el ser humano, que es lo fundamental. Enseñar la identidad terrenal, o sea, nuestro vínculo como seres humanos con la naturaleza, es otro elemento fundamental en las ciencias económicas. De igual forma, frente a la crisis del caos, pues enseñar a los estudiantes, a los profesionales a enfrentar las incertidumbres. ¿Cómo hacemos para navegar en medio de esas tormentas caóticas? Enseñar la comprensión, o sea, no se trata de repetir manuales y aprenderse textos de memoria, sino ir a las ideas claves del conocimiento. Y también el tema de la ética, del género humano. Como todos sabemos, grandes problemas de América Latina están muy relacionados con el deseo de acumulación de unos pocos y con la corrupción, ¿sí? Entonces la ética juega un papel fundamental en las ciencias económicas. Hay también una serie de falacias de composición que se han divulgado. Una falacia de composición consiste en que se toma lo particular como si fuera lo global. Entonces, por ejemplo, se dice que los intereses económicos perjudican a la sociedad, pero bueno, intereses económicos pueden tener las familias, intereses económicos pueden tener el Estado, las universidades y las empresas. Entonces, ¿a cuáles intereses económicos nos referimos? Que los intereses económicos afectan el ambiente, igual, ¿no? Que ¿cuáles de los sectores sociales son los que están afectando el ambiente? Hay que especificar. Que si a la economía le da bien, al país le da bien. Entonces también hay que especificar a qué actores sociales les va bien y a cuáles no. Que es un ejemplo que estamos viendo en este momento en el caso de Ecuador y en el caso de Chile.
que refleja que aunque Chile tuvo niveles de crecimiento aceptables, pues la mayor parte de la población tiene insatisfacciones en la salud, en las pensiones, en las tarifas de transporte. La otra falacia es que el valor agregado solamente se genera en las grandes empresas. Entonces, no necesariamente, hay otros sistemas que también aportan valor a la economía. Bueno, que el mercado está fatal, que está confundido, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto estamos hablando de qué mercado? ¿Sí? Y de quiénes están confundidos, si los que manejan el mercado o los que están abajo consumiendo. Que los economistas son influyentes, o por el contrario, que no sirven para nada. Entonces, hay una serie de falacias que se han divulgado y que forman parte incluso de los textos que aparecen en los medios de radio y televisión. También desde la óptica de la antropología hay una serie de paradigmas predominantes en donde en los tótems cambiamos los tótems antiguos de las tribus por los tótems modernos de la marca, ¿no? Entonces nos regimos por Adidas o nos regimos por marca Huawei o Microsoft, ¿sí? Y esos nuevos tótems pues los idolatramos, ¿no? Entonces hay un manejo en las mentes en torno a esos tótems. El tema del fetiche, del dinero, que no lo consideramos como una relación social, sino como lo consideramos como algo que tiene un poder en sí mismo. Los temas tabú, por ejemplo, los temas de los paraísos fiscales o de la reserva bancaria, se considera que no se puede hablar sobre ellos porque son temas privilegiados. Sin embargo, pues ya investigadores periodísticos han revelado algunos de los paraísos fiscales, quienes se integran en esos paraísos y cómo se llevan los dineros que deberían invertir en esos países, se los llevan hacia esos paraísos donde no pagan tributación. En el caso de Colombia hay un equipo de 8 universidades que están promoviendo en estos días una campaña que se llama Quiero Saber, que consiste en saber todos los incentivos tributarios que se dan a las grandes empresas, cómo se invierten y si tienen los impactos. Desde el año 1960 y hasta la fecha van como 160 incentivos tributarios que se le han dado a las grandes corporaciones y no sabemos los efectos. Se dice que es para generar empleo, pero no se tiene información de cuántos empleos se generan con un incentivo. El año pasado con la reforma tributaria que aprobó el ministro Carrasquilla, se aprobaron 9 billones de incentivos para las empresas, grandes corporaciones, con el propósito de generar empleo. Sin embargo, como todos sabemos, el desempleo ha subido a lo largo de este año. Hay una serie de mitos también, que el crecimiento genera desarrollo. Pues no necesariamente como lo estamos viendo en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia también. Otro mito es que la inversión extranjera genera empleo. Entonces, si uno analiza el número de empleos reales generados por empresas transnacionales, realmente son empleos de buenos salarios, pero no son masivos. Entonces, hay otros enfoques que están desmitificando esta serie de concepciones. Tenemos una caracterización del sistema económico complejo que nos enseña que la economía no es solamente mercado, sino que la economía también está compuesta por otras esferas, por ejemplo la esfera de la propiedad. El mercado depende mucho de quiénes son los propietarios de las marcas y de las patentes. Igual, la propiedad de las tierras determina también características del mercado, o la propiedad de las fábricas o de las empresas. Pero es una variable que no se contempla, pero que es fundamental. Y el censo que se hizo de tierras aquí en Colombia ha demostrado que es una variable fundamental en la medida en que
los grandes propietarios de tierras no producen mucho en el país y pagan pocos impuestos. La esfera de la producción es clave y está muy asociada con la esfera de la propiedad y es fundamental para los suministros de mercado. Igual la esfera del consumo, ¿no? Que es clave y está relacionada con las anteriores. Entonces tenemos en la parte superior una economía monetaria en el mundo que sumaba 75 billones de dólares, pero también hay una economía oculta, una economía natural que no está expresada en pesos ni en dólares ni en ninguna moneda, y que también, según estimativos que han hecho varios autores como Adlin Toffler, llegan a ser un monto similar al de la economía monetaria. Por ejemplo, toda la actividad económica que se hacen en los hogares, que hacen las mamás, para garantizar que la fuerza de trabajo vaya a sus labores, suma una gran cantidad de dinero que monetizado igualaría unos valores de la economía en el PIB. Entonces tenemos que no solamente existe el sistema de economía en el PIB. Entonces tenemos que no solamente existe el sistema económico capitalista, que es una visión simplificada que se nos ha dado, o que es el sistema socialista, sino que también existe el sistema artesanal, que se guía por otra lógica. En el sistema artesanal no opera la lógica, por ejemplo, de los salarios del sistema capitalista. Tenemos el sector informal, en donde no aplica el código laboral, aplica relaciones de compra y venta, es un sistema que tiene otra lógica también. El sistema cooperativo, tenemos el sistema del pequeño comercio, que lo vemos en todos los barrios. El sistema campesino, la economía campesina, que tiene también otra lógica y otra racionalidad. El sistema de producción indígena también, y las MIPYMES. Entonces realmente hay una gran variedad de sistemas que todos generan valor, y todos generan riqueza, y todos generan empleo. Es más, podría decirse que hay algunos sectores de estos que generan más empleo que el que genera el sistema capitalista. Por ejemplo, si nosotros miramos el sector informal, genera más de la mitad del empleo en el país. Igual el sector de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se ha divulgado una idea según la cual solamente el sistema capitalista es productivo, genera valor, y entonces a partir de ahí se generan políticas públicas. Entonces démosle incentivos al sector capitalista porque los otros sectores no son productivos ni generan empleo. Entonces hay un sesgo en las políticas públicas por esas consideraciones que aquí vemos. Entonces, los nuevos enfoques de la ciencia nos están indicando que los datos del conocimiento no son objetivos, porque no son independientes de los de favor. O sea, cada uno de nosotros tenemos unas gafas con las que miramos el mundo. O sea que la relación sujeto-objeto está mediada por esa estructura mental que tenemos nosotros. Cada cual miramos el mundo de acuerdo a nuestras estructuras de conocimiento. Entonces, como hemos visto, en la economía existen diversos paradigmas, el neoclásico, el keynesiano, el estructuralista. Cada paradigma tiene su forma de ver el mundo. Esto es válido en la filosofía, en las matemáticas, en la biología también existen varios paradigmas, en la antropología también, en la sociología, en la física y en la economía. No existe un solo paradigma. Entonces, por eso cuando alguien afirma es que la ciencia económica dice tal cosa, uno debe hacer la atención, bueno, ¿a cuál paradigma se refiere? ¿Al neoclásico, al monetarista? ¿Sí? Bueno, entonces estas son las diferentes gafas con las que observamos los diversos fenómenos del mundo. Y en el siglo XXI ha surgido una convergencia de 4 fenómenos macrocientíficos. Uno, todo el desarrollo de la teoría de las ciencias de las partículas, que ha dado origen a la nanotecnología, con la cual pues, podemos nosotros hoy en día hacer uso de celulares, de computadores, de internet. A partir de la investigación de los genes viene la biotecnología, que va a estar muy asociada con la bioeconomía, que es un fenómeno también que se está desarrollando.
A partir de las investigaciones de ciencia, tecnología e innovación de los bits, tenemos las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin las cuales hoy nosotros no podríamos ya vivir. Y también a partir de la investigación de las conexiones neuronales viene la neurotecnología, que es la combinación de nuestros cerebros con los dispositivos digitales. Entonces, esto ha dado lugar a una serie de tecnologías disruptivas que son las de la cuarta revolución tecnológica, en donde hay 6 campos ya identificados, que son el de la salud y la calidad de vida, con la nanotecnología, la biotecnología, la ampliación de las capacidades humanas, la visión infrarroja, la ampliación de la memoria, la interacción directa de máquinas y cerebro. En el caso de la energía, pues la red de energía inteligente con microorganismos generadores de biocombustibles, eficiencia en celdas solares, baterías y celdas fotovoltaicas. Es todo un nuevo campo que viene de desarrollo en la economía. En tercer lugar, la interconexión humana a través de la conectividad móvil con celulares, banda ancha, informática en la nube, los grandes datos, el Internet de las cosas y los riesgos que esto genera, ¿no? Los riesgos de la intimidad, los ciberrobos y los ciberataques. Ya hemos visto, por ejemplo, el tema que ocurrió en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump, como hubo interferencia de Facebook con 50, 60 millones de usuarios, y lo mismo en el caso de Inglaterra con el Brexit, también intervención a partir de nuestros datos que tenemos en los celulares, cómo se manipularon las informaciones. Igual ha ocurrido en las elecciones en varios países. En cuarto lugar, la gestión urbana, gestión de megaciudades, va a modificarse sustancialmente el transporte, la energía, la seguridad, los servicios urbanos, las innovaciones blandas. En el caso de Bogotá, la empresa de energía va a ser la clave para toda esta serie de transformaciones, porque a partir de ahí se van a poder diseñar una gran cantidad de dispositivos de movilidad y de interconexión de la gente. En quinto lugar, la robótica, que se fortalecería con el apoyo de la biorrobótica y la inteligencia artificial. Y en sexto lugar, una tecnología disruptiva son las nanotecnologías de sensores y almacenamiento de energía, con vehículos autónomos, impresión 3D, genómica y biología sintética, que nos plantea ya unos nuevos escenarios en los cuales el petróleo va a ver sus sustitutos en esta serie de nanotecnologías. Entonces, ese ingreso a la cuarta revolución, la CEPAL plantea que es algo inevitable y que va a tener efectos económicos, ambientales y sociales, y por supuesto sus impactos en las ciencias económicas. Entonces entramos al cuarto tema, que es el de los paradigmas emergentes de la economía. Para el efecto, Edgar Morin plantea que es importante la conjunción entre las disciplinas. Para superar la desarticulación entre las ciencias se propone una conjunción entre las teorías sistematizadas, reconsiderar las teorías físicas, biológicas, antropológicas, sociológicas y profundizar su dimensión sistémico-organizacional y encontrar sus articulaciones, tanto en los conceptos organizacionales claves como en un pensamiento capaz de operar el circuito dinámico entre términos a la vez complementarios, concurrentes y antagonistas. Entonces eso plantea temas muy interesantes, no solamente para la ciencia económica, sino para todas las ciencias. Eso plantea la necesidad de que el economista no solamente sea economista, sino que conozca otras ciencias, que conozca ciencias físicas, biológicas, antropológicas, sociológicas. Eso plantearía también una reforma estructural de la universidad pública, que ya la vienen planteando algunos profesores y rectores de la Universidad Nacional. En el primer año, cualquier estudiante que ingrese a la Nacional tome asignaturas de cualquier facultad y que esas asignaturas sean diferentes al área en donde va a estudiar. Por ejemplo, que si alguien va a estudiar ciencias físicas, que se haga el primer año en ciencias que se hagan sociales, o que si alguien va a estudiar ciencias sociales, haga su primer año en ciencias físicas o biológicas. Eso va a dar una
dimensión más integral a los profesionales que emergan de las universidades. Y aquí tenemos entonces que fruto de esos trabajos transdisciplinarios, interdisciplinarios y pluridisciplinarios, hay una primera economía que surge en el año 1990 con Peirce y Turner, que es la economía circular, en donde nos describe un sistema de interacciones entre economía y ambiente mediante retroalimentación de sistemas no lineales, sistemas vivos que buscan optimizar el sistema con un diseño a la medida en respuesta al final de la era de materiales y combustibles baratos. Entonces, en esta economía circular, las materias primas son tenidas en cuenta para el diseño y para luego la producción y la reproducción de bienes y servicios, que luego se distribuyen, se consumen, se reutilizan o se reparan y una vez consumidos se recogen los residuos, y esos residuos en una parte son reciclados como materias primas y otras ya son desechados porque no vienen a ser útiles. Entonces ahí opera la segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, una llanta pues tiene una utilización, pero hay una parte que se pierde por su uso, donde ya no se va a consumir porque la materia se degrada. O los mismos combustibles. Los automóviles utilizan el 70% del combustible y el 30% se desaparece, si no lo utilizan. Entonces ahí entra la ley de la entropía, bueno, un papel muy importante. En economía nosotros debemos conocer qué es la ley de la entropía. Es fundamental porque determina todos estos procesos de destrucción de materia y energía. Entonces, la economía circular busca precisamente que reutilicemos los residuos orgánicos, la batería, los plásticos, los bombillos, el papel, el vidrio, el metal, productos eléctricos. No se puede utilizar al 100% porque, como decía, la ley de la termodinámica nos enseña que hay una parte que no es reutilizable. Pero a partir de ahí van a subir una gran cantidad de industrias para los que tengan mentalidad emprendedora o para las que quieran diseñar nuevas políticas públicas y económicas. Y vamos a tener posibilidades de múltiples desarrollos, como por ejemplo, a partir de los residuos orgánicos de la piña, de la hoja de la piña y de la cáscara de naranja, se producen estas telas, estos vestidos que observan aquí en la parte derecha. Estos son diseños producidos a partir de desperdicios de la piña y la naranja. A partir de los saberos del maíz se pueden producir botellas plásticas. Y así hay una serie de investigaciones que se están haciendo tanto en la Universidad Nacional como en la Industrial de Santander, como en la Universidad de Antioquia, que nos están demostrando una gran cantidad de elementos que se pueden utilizar a partir de lo que hoy llamamos, entre comillas, desperdicios. La segunda economía emergente es la digital, que surge con Tapscott en 1995, en la cual el sector de las redes digitales y las tecnologías de la información y las comunicaciones proporciona una plataforma global en la cual las personas y organizaciones interactúan, se comunican, colaboran, buscan información e intercambian productos y servicios con costo marginal tendiendo a cero. Entonces tenemos el comercio electrónico. Amazon ha demostrado que es una empresa que ha aprovechado el tema del comercio electrónico, también con los riesgos que nosotros conocemos de Amazon. Las finanzas electrónicas, los negocios electrónicos. Entonces hay una serie de subsectores que están emergiendo en la economía digital y que es necesario comprender las lógicas con las que se van a mover esos sectores, que son muy diferentes a lo que nosotros conocemos tradicionalmente. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos desde el celular hacer transacciones de consignación o transferencia de unas cuentas a otras. Hay una serie de operaciones también de comercio o de negocios que podemos hacer desde los dispositivos móviles. Entonces esto modifica totalmente la comprensión que tenemos de la economía actual.
Por ejemplo, en la economía actual todavía tenemos cajeros de carne y hueso, pero pues, los cajeros electrónicos con el tiempo van a predominar. Tenemos los vendedores ambulantes de dulces, de cigarrillos, pero tenemos también las máquinas que proveen esos productos, ¿no? Entonces se están dando una serie de transformaciones que van a tener impactos económicos y sociales sobre los cuales debemos desarrollar líneas de investigación. Está la economía creativa, planteada por Hopkins en 2001, que son operaciones en que las ideas de la gente son los principales aportes y los principales resultados. Cada operación puede comportar dos valores complementarios: el valor de la propiedad intelectual intangible y el valor de la plataforma física. Entonces, a partir de estas ideas y este intercambio de ideas y de la conexión de las neuronas, podemos generar nuevos procesos que antes no estaban definidos. Incluso desde las comunidades más elementales hasta las más complejas se dan esos procesos. Mi experiencia, hace poquito que estuve en Leticia, en la selva del Amazonas, ya antes había estado haciendo un estudio de mercado de artesanías indígenas y he visto que últimamente, por ejemplo, todos los visitantes tienen la posibilidad de interactuar con las comunidades indígenas, con los ticunas, con los huillones. Y aprenden los visitantes muchas ideas, igual los indígenas también adquieren mucho conocimiento. Y es asombroso la solidez de los conocimientos que ya tienen los indígenas que guían a los grupos que van por los diversos senderos turísticos. Igual la artesanía también ha mejorado sus diseños. Hay varios puntos de compraventa de productos y son grandes, ya no eran pues, tipo pequeñitos, sino son sitios, digamos, como una especie de puntos de venta, digamos, de 20 puntos de venta, ¿sí? En donde se existe una gran variedad de diseños y de productos con sus correspondientes mensajes e historias. Entonces, esa conexión de ideas de la gente va a ser un factor muy importante en la economía. Asociado con la anterior, pues está la economía naranja, que se fundamenta en la creatividad, la cultura y los valores simbólicos, ¿no? Entonces, en la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y el cine. Representan cerca del 100% de la economía global. Ahora, la economía naranja, por el caso de Colombia, pues se ha cuestionado, pero en sí mismo la economía naranja, al igual que el juego, puede servir para el bien o puede servir para el mal. Depende entonces de la orientación política y la orientación económica que se le dé. Entonces, la danza, por ejemplo, un hotel puede contratar por servicios a un grupo de danza y decirle chao, les pago y chao. Pero igual también se puede llegar a acuerdos como los que han llegado algunos grupos en Cartagena, en donde se organizan los bailarines y negocian un contrato, un año con el hotel, con todas las prestaciones sociales para los danzarines, que los danzarines ya no van a estar en la calle expuestos, sino que van a estar en una relación laboral. Y así con los diversos temas, ¿no? Se puede decir, bueno, en la arquitectura, vamos a renovar un sector del centro, podemos ir por una vía, saquemos a todos los pobres del centro, y entonces limpiémoslo y entonces ingresemos clases de ingresos altos. Esa puede ser una alternativa. Saquemos la calle del Bros, por ejemplo, y metamos entonces un centro cultural. Pero igual también pueden haber otras alternativas. Pueden haber unas alternativas en las cuales se interactúen los habitantes tradicionales de esas calles con los visitantes que llegan a esas calles. Esa es otra alternativa. El caso, por ejemplo, de Buenos Aires con la calle del Tango. Pues ahí todavía permanecen habitantes que se conocen la historia no solamente del tango, sino de Buenos Aires y que interactúan con todos los visitantes. Entonces, ese es un ejemplo de economía naranja
alternativo. Una cuarta tendencia emergente es la economía del conocimiento, que utiliza este conocimiento como un intangible para generar valor por medio de la transformación de datos e información, mediante esas formas, métodos y maneras de abordar y resolver problemas. Desde 2004, pues Powell y Spillman han venido desarrollando una serie de conocimientos y conceptos sobre este tema. Alvin Toffler es también uno de los autores que más ha planteado la importancia del conocimiento en la era actual. Siempre lo ha sido importante el conocimiento, lo vimos en la cultura maya, en la inca, en la azteca, en la cultura egipcia. Pero hoy en día pues adquiere un valor relevante porque buena parte de las actividades que desarrollamos no son físicas, sino son intelectuales. Entonces, ese manejo y esa gestión del conocimiento es clave. Y de hecho, en Colombia, a partir de este año, se incluyó una nueva política pública, que es la política pública de gestión del conocimiento y la innovación. Ya se le reconoce públicamente que es un elemento clave para crear valor y crear valor público. Entonces, de paso también se está reconociendo que el Estado también produce valor, o sea, no solamente las empresas producen valor, sino también el Estado, con una buena gestión del conocimiento, puede producir valor. La quinta tendencia es la de la economía azul, que explora un sistema bajo en carbono, eficiente en recursos y competitivo en el siglo XXI. Entonces la idea es salir del paradigma extractivista e ir hacia un paradigma en donde no consumamos mucho carbono. Permite que la naturaleza haga el trabajo que hace mejor. La naturaleza innova, fabrica, usa, recicla una y otra vez durante el mayor tiempo posible. Entonces la idea es también aprender de la naturaleza. Volviendo al tema del Amazonas, un indígena me comentaba una zona de selva. Decía, mire, esto que hay acá, hace 20 años cuando llegaron los narcotraficantes, tumbaron toda esta selva, pusieron potreros, ganado, y pues se dedicaron a cada vez a tomar más selva. Cuando los capturaron, entonces ellos implementaron una nueva política que fue la de reforestar esa selva, y la selva hoy en día se recuperó hoy en día en ese sector de Puerto Nariño. No se observa que hayan existido potreros, o sea, toda la selva se recuperó con la ayuda de algunas técnicas que ellos tienen, ¿no? Bueno, lo mejor para la salud y el medio ambiente es más barato, y las necesidades para la vida son gratis, gracias a un sistema local de producción y consumo que funciona con lo que tiene. Pero no se trata de transportar productos de unas regiones del mundo a otras regiones del mundo, ¿sí? Transportar agua embotellada en un lado de Francia o de Europa para embotellada en forma de cerveza, por ejemplo. No se trata de llevar flores de un lado para otro, sino más bien se trata de que cada localidad vaya consumiendo y produciendo lo de su localidad. Esto con el fin de disminuir los efectos entrópicos, porque entre más energía gastemos transportando productos, pues más rápidamente vamos consumiendo recursos. Entonces la economía azul plantea que la riqueza es la diversidad, se respeta la cultura y las tradiciones de los pueblos, la interacción y la conexión con la naturaleza, el principio de los bienes comunes. Hay bienes que deben ser sagrados, en el sentido de que no deben ser tocados por intereses particulares, y la naturaleza, se considera que la naturaleza es eficiente. La naturaleza, si nosotros la comprendemos, vamos a ver que es muy eficiente, y que la naturaleza también reutiliza. Gunther en el año 2010 planteó este paradigma y tiene una propuesta de crear 100 millones de empleos en 10 años a través de 100 innovaciones. Para los que estén interesados, pues ahí está el enlace donde están las propuestas, ¿no? El sexto paradigma, que es el de la economía de bien común, planteado por
Christian Felber en el 2010. Es un joven que él es economista y también es bailarín, entonces combina también expresiones artísticas y plantea un sistema económico alternativo que propone construir con base en los valores humanos universales el bien común. Él se fundamenta en Aristóteles. Aristóteles plantea que existe la crematística y existe la economía. La crematística se ocupa de los intereses particulares y enriquecer esos intereses particulares. La economía se ocupa del bien común. Entonces, hoy en día se ha confundido la economía con la crematística. Entonces se cree que generar riqueza individual es economía y no es así. Y él se sitúa en la esfera de la cooperación y no en la competencia, en el bien común y no en el afán de lucro. Entonces la palanca de cambio a nivel económico, político y social debe ser un puente entre lo viejo y lo nuevo. La meta del trabajo es una buena vida para todos los seres vivos y el planeta, apoyada por la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación democrática y la transparencia. Christian Felber ha construido una matriz y una serie de ejercicios que ya fueron incluso probados por la Unión Europea y que se están implementando en las empresas. La propuesta del va dirigida sobre todas las empresas, cualquier tipo de empresas. Tiene una matriz que se llama la matriz del bien común, en donde hay una serie de requisitos para los proveedores, los financiadores, los empleados, inclusive los propietarios, los oferentes de productos y servicios, y también se tiene en cuenta el ámbito social. Entonces, estos actores sociales deben cumplir con unas pautas de dignidad humana, unas pautas de solidaridad, unas pautas de sostenibilidad ecológica, unas pautas de justicia social y unas de participación democrática y transparencia. Y tienen sus indicadores. A partir de esos indicadores se va midiendo cuáles son las empresas que más aportan el bien común. Y también se aplica a municipios, o sea, a las administraciones municipales también están aplicando esta metodología. Entonces es una nueva forma de medir la economía, muy interesante. Yo recomendaría, ahí en la parte de abajo está el link para los que quieran profundizar. Y la verdad es que hay un campo de acción muy amplio en este paradigma de la economía del bien común. Es una concepción muy fresca, muy renovada de la economía. Tenemos otro paradigma que es el de la economía verde, que surgió a raíz de la Convención del Río, la Convención Ambiental del Río +20 en el año 2012. Es promovida por la Organización de las Naciones Unidas y mide el grado de transformación económica en relación con la inversión y el crecimiento de los sectores verdes. Representa el impacto del desarrollo en función de la extracción y el agotamiento de los recursos. Y la economía verde mide el bienestar de la sociedad según el acceso de la población a los recursos básicos, la educación, la salud y la seguridad social. Entonces, hay una serie de políticas públicas, eso es lo interesante que tiene esta economía verde, que se pueden impulsar a partir de las diversas administraciones del Estado. Por ejemplo, eliminar subsidios perversos, por ejemplo, los subsidios que se le dan a las empresas petroleras y no a las energías alternativas. Impuestos verdes, por ejemplo, para el que contamina paga. Nueva generación de indicadores se están planteando, políticas públicas en el ordenamiento territorial, o sea, cómo, por ejemplo, movilizarlos de manera que no consumamos tanto carbono. Políticas como, por ejemplo, el trabajo cerca de la casa, que evita que la gente se esté movilizando 3-4 horas horas diarias. Si tiene un trabajo más cerca de vivienda, vamos a consumir menos material y menos energía. El teletrabajo también es otra opción. El trabajo en la casa aumenta la productividad. En el Ministerio de Vivienda, donde yo trabajo, impulsé esta innovación y la prueba piloto que se hizo inicialmente arrojó un resultado muy interesante. La productividad de los teletrabajadores del Ministerio aumentó el 28%. Increíble. Y un efecto colateral que no esperábamos es que los hijos de los teletrabajadores aumentaron su rendimiento académico. Entonces, una doble ganancia.
Entonces son nuevas formas de concebir la economía. No necesariamente es construir grandes zonas de infraestructuras, metros elevados, subterráneos, lo que sea, sino son medidas blandas que contribuyen incluso al mejor bienestar de la sociedad. Entonces, pero eso implica cambiar el chip, ¿no? O sea, quitarse el chip de la ingeniería y ponerse el chip social en la cabeza. Porque la economía debe enfocarse sobre todo a las personas. Eso es lo fundamental, cómo se sienten las personas. Y en el ordenamiento territorial, los grandes urbanistas del mundo dicen que las ciudades se deben diseñar sobre todo pensando en los niños. Si una ciudad no se diseña en función de los niños, no es una ciudad que sea habitable y humana. Me llamó mucho la atención en San Francisco, Leticia, que han peatonalizado los caminos. Antes eran caminos de tierra y de barro, hoy en día son caminos de ladrillo muy bonitos, y allá no circula ninguna moto ni ningún automóvil, totalmente ecológica. Economía de la complejidad es otro paradigma que considera que la economía suele estar en desequilibrio. No todos los agentes lo saben y no son racionales. Deben darse sentido a las situaciones en las que se encuentran y explorar estrategias. A nosotros nos enseñaron con la economía neoclásica que todos somos racionales y todos estamos en equilibrio. Esta economía plantea todo lo contrario. Y esa es la realidad. O sea, quienes hemos estado en la vida profesional sabemos que todo el tiempo estamos en situaciones de desequilibrio, estamos en situaciones que no comprendemos racionalmente todo y que debemos ir adaptándolo, ¿no? Entonces, por eso la economía debe cambiar en estructura a medida que evoluciona la tecnología. La economía debe ser más orgánica, siempre está cambiando y combinando la perpetua movilidad. Igual, las estructuras en su interior aparecen, persisten por un tiempo y se ponen nuevamente dentro de ella. Entonces, todos los sistemas económicos son adaptativos y son complejos. Nosotros también debemos ser adaptativos y complejos. Debemos ir viendo cómo se va moviendo el entorno y también irnos adaptando a ese entorno. La Facultad de Economía no ha comprendido eso en su gran mayoría. La Facultad de Economía sigue con su paradigma fijo del siglo XIX-XX y no están entendiendo que el mundo está cambiando, ¿sí? No podemos formar a los muchachos del siglo XXI con los conceptos del siglo XX y menos con los del siglo XX. Tenemos la economía sistémica, muy asociada con la anterior, y nos demuestra cómo, por ejemplo, la oferta laboral tiene una incidencia de diversas variables, ¿sí? Que la alimenta, pero a su vez esta influye sobre otras variables y sobre la demanda de trabajo, y a su vez la demanda de trabajo sufre el impacto de otras variables, la legislación laboral, el precio del trabajo, o sea, los salarios. Entonces, por ejemplo, vender un fenómeno de estos en un modelo econométrico pues no tiene sentido, porque un modelo econométrico determina cómo unas variables influyen las variables independientes influyen en la variable independiente, pero aquí, por ejemplo, con esa serie de interacciones la realidad es mucho más compleja. Es más, en políticas públicas las políticas públicas obran al revés de los modelos econométricos. En las políticas públicas, una política independiente influye sobre muchas variables, o sea, una sola variable puede influir sobre otras. En los modelos económicos nos enseñan al revés, que son varias variables las que influyen en una. Entonces, eso significa que los modelos econométricos hay que repensarlos y que incluso hay que comprender todo lo que son la lógica de los algoritmos. O sea, para comprender la economía sistémica tenemos que irnos con algoritmos. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal cosa? Y luego, si ocurre esto, entonces ¿qué ocurre con esto? Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Facebook cuando le damos me gusta algo, ¿no? Entonces, automáticamente la plataforma de Facebook va registrando esas operaciones y las va ligando con otras. O como, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo en el celular ya aparecen otras palabras antes de que nosotros las escribamos. Hay un algoritmo que está diciendo, bueno, si usted dijo esto, entonces ocurre esto, entonces uno le da clic. Y si no es eso peleado, pero entonces ya el sistema va aprendiendo y dice, bueno, entonces ya la persona no quiso irse por este lado, sino por el otro. Entonces cuando la persona próximamente vaya a escribir, entonces no por ese lado. Entonces, esos son los algoritmos.
La teoría del valor, pues, que es el fundamento de la economía, pues tiene también que ser replanteada, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a abordar la teoría del valor con un concepto sistémico de la conexión del todo de las partes y con un concepto hologramático, en donde el todo está contenido en las partes, pues tenemos que ubicar la teoría del valor teniendo en cuenta el sistema biótico, que es el sol, el aire, el agua, el clima, los hidrocarburos, los minerales y la tierra, y tenemos que tener en cuenta el sistema biótico, el sistema monera, el protista, el fungi, la flora, la fauna y la humanidad, porque esa serie de elementos influyen en el valor, así nosotros lo queramos. Entonces, el trabajo y la utilidad son apenas unos micromundos, esos micromundos que nos enseñaron en la economía, y el dinero también, ¿no? Que está dentro de una esfera monetaria, pero que a su vez hay una esfera más amplia que es la esfera del valor. Entonces, la teoría del valor tiene que verse a la luz de esta nueva perspectiva. Nosotros, el sol genera valor, el aire genera valor, el agua genera valor, no solamente nosotros. Es muy pretencioso pensar que solamente los humanos generamos valor. Y también entender nuestra conexión de la economía con la naturaleza. Y por ejemplo, hice un ejercicio desde 1930, más o menos, no, como desde 1920, que existen estadísticas de los flujos solares. Los flujos solares, cada 12 años hay un cambio en esos flujos solares. Cada 12 años incluso se invierte la polaridad del sol. El polo sur pasa al polo norte y el polo norte al sur. Y ese ciclo de 12 o 11, 12 años es lo que conocemos como los ciclos juglar en teoría económica. Entonces, yo hice un ejercicio de relacionar el Producto Interior Bruto de Colombia con esos flujos de la energía solar, esos grandes ciclos. Y encontré que existen coincidencias, por ejemplo, de los ciclos del sol en la crisis de 1933, como ustedes pueden observar en las dos curvas, con un desfasamiento de tiempo. En la crisis de 1944, en la de 1954, entonces cae profundamente esas explosiones solares que afectan la Tierra. En el 1964, que fue una de las crisis más duras que afectó incluso a los países socialistas, provocando transformaciones muy duras. En 1976, en 1986 y en la crisis de 1997. Entonces, es una hipótesis que estoy planteando, pero que debemos mirar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, y entonces la economía pues necesariamente tiene que pensar que no solamente existe el sistema operativo del dinero, ¿sí?, sino que también hay una serie de sistemas sociológicos de valores que influyen, ¿no? Por ejemplo, la opinión. Una opinión no vale mucho, pero muchas opiniones sumadas son un poder cuántico. El voto es una partícula pequeña, pero muchos votos sumados construyen un poder cuántico. En el tema de la compra, igual, una compra no influye mucho, pero muchas compras sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de las petroleras cuando subieron el precio de la gasolina en Estados Unidos hace siempre hace bastantes años. ¿Qué hicieron los consumidores? Dijeron, no le vamos a comprar a esa empresa, le compramos a otra. Y entonces, automáticamente, la empresa le tocó bajar los precios y ajustarlos al poder de compra de los ciudadanos. Entonces, es mostrar cómo el sistema sociológico de valores es fundamental en las sociedades actuales.